Adolfo, tú fuiste profesor, eres básicamente consultor y haces estudios econométricos, trabajas haciendo números financieros y económicos. El oro acaba de treparse a $3,039. O sea, ¿qué significa eso? China está diciendo que va a dompear el dólar. ¿Qué significa en el mundo que la gente deje de confiar en la moneda de cuño internacional y se vaya al oro y la plata otra vez? O sea, esto es de nuevo volver al Gilded Age. O sea, estamos volviendo a 1880. ¿Serio? O sea, estamos viendo a Rockefeller, a los Carnegie y a Vanderbilt. O sea, ¿qué tú piensas? Tú lo que acabas de decir es no hay una inversión más segura. Todas tienen su grado de inestabilidad, pero no hay una inversión más segura que en oro y plata. Todo el que ha invertido en oro y plata siempre tiene una buena ganancia al final del día. Por eso era que antes la moneda se valorizaba a base de las reservas de oro que tuviese X o Y país. Estados Unidos tenía unas reservas de oro en distintos lugares, las distintas reservas en los Estados Unidos, porque hay un banco de la reserva en Nueva York, hay un banco de la reserva, creo que es en Chicago, y alrededor de todo Estados Unidos habían bancos de reserva, y en esos bancos de reserva había oro en unas bodegas abajo, en algunos lugares dentro de esos bancos. Una bóveda es el término. Y a base de esa reserva de oro era que se valorizaba el dólar. Por eso era que Estados Unidos siempre había tenido, de alguna manera, pues un valor mucho más alto que otros alrededor del mundo. Y con el paso del tiempo, como tú muy bien dices, posteriormente a eso, se utilizaron entonces otros conceptos para poder valorizar lo que era la moneda de cada país, porque se convirtió en algo que era poco práctico, el tener lingotes de oro acuñados en distintos lugares para uno poder valorizar la moneda y además que se tornaba en un riesgo. Y entonces el oro comenzó a utilizarse, acuérdate que también que las monedas en Estados Unidos hasta el 1964 las monedas eran de plata. Y todo lo que ha sido, a excepción del centavo, de 1964 hacia atrás, todas las monedas eran de plata en los Estados Unidos. Así que eso también es importante y eso cambia a una aleación después del 1964 en adelante, la aleación de la moneda que tendemos al día de hoy. Ese tipo de situación también tuvo el efecto de que lo que era el oro y la plata se utilizara mucho más para lo que era cadena, se utilizaba prendas de vestir y demás, porque había de momento había una abundancia de lo que era ese metal y demás. Ahora se utiliza mucho también para producir conectores electrónicos en teléfonos, en computadoras y en tantas otras cosas que ahora hasta los reciclan y por eso usted lo ve por ahí que a veces se valoriza mucho. Pero lo que sucede al día de hoy es que el mercado está tan volátil, lo vimos en lo que fue Dow Jones, lo vimos cuando lo que fue... Bueno, ahora mismo está en corrección, mercado abajo. Está hacia abajo. Nosotros hablamos aquí de una posible depresión, una recesión económica en los Estados Unidos, precisamente por la guerra arancelaria que puede estar pasando, que ese tipo de situación lo que va a provocar, y lo hablamos aquí también, fue el tema de que el nivel de confianza del consumidor iba a descender dramáticamente, ya ha empezado a descender en el comportamiento de lo que son las compras de bienes y servicios de parte del consumidor estadounidense, que son los consumidores más grandes del mundo, a su vez, lo que va a afectar entonces la economía a nivel mundial en términos de lo que sería la demanda de productos de bienes y servicios, porque también van a estar más caros precisamente por esta situación arancelaria. Y yo sé que eso también en parte es lo que está apostando Donald Trump, porque como son los más consumistas del mundo, pues él dice, pues se producen en Estados Unidos, porque cuando se vaya a producir en Estados Unidos, esas necesidades de consumo no van a disminuir y Estados Unidos se va a beneficiar de su propia demanda de productos. Pero eso va a funcionar de acá a 4 o 5 años con suerte. Así que
ya ni sería presidente cuando eso sucediese y ya va a estar tan empobrecido el ciudadano común que probablemente, fíjate que en Puerto Rico ha sido donde único nos hemos mantenido de alguna manera con el nivel de desempleo el que tenemos del 5.4, que es el más bajo en la historia de Puerto Rico, con la gran diferencia de que tenemos, a diferencia de otros países del mundo, un nivel y una tasa de participación menor al 50%. Así que ese tipo de cosas, de todo ese agregado de lo que es la economía, tiene que estar interconectado con relación a lo que está pasando con el oro y con la plata. ¿Por qué? Porque ya nadie está invirtiendo a lo seguro o dentro de lo más seguro, invirtiendo en lo que antes eran inversiones en lo que le llamaban las acciones del pecado, que eran la guerra, que eran el alcohol, que eran todas cigarrillos, casino. Y como ya eso no está tan seguro y ha sido tan volátil, la gente está pasando precisamente a lo que ha sido históricamente seguro, que es a través de los metales, del oro y la plata. En un momento dado había sido el platino, y el platino dejó de ser tan necesario y volvimos de nuevo a la época de 1800 con el oro y la plata. Esa revolución de mercado que está pasando al día de hoy, Jay, es lo que a mí me preocupa más, porque cuando eso empiece a reorganizarse, los dueños precisamente del oro y la plata son los países más poderosos del mundo. Son precisamente, y no necesariamente los que tienen los yacimientos de oro y plata más grandes del mundo, son los dueños de esos yacimientos, ¿verdad? Y ahí es que comienza nuevamente el empobrecimiento aún mayor de lugares que sí hay yacimientos grandes, como África, como otros lugares en el mundo, que cuando uno se pone a pensar en lo que sucedió en la década de los 80, que fue sustituido posteriormente con lo que sucedió ahí también, ¿verdad? Con lo que fue el petróleo en esa época, toda la crisis petrolera en el 77, 76, y que tuvo un alza en lo que fueron los intereses, las tasas de interés también durante esa época. Usted iba a comprar una casa y las casas, si usted piensa que están caras hoy, en ese momento estaban al 12%, al 15% de la tasa de interés, y los carros igual. Todo ese tipo de situación es lo que a mí me está preocupando de que pueda estar pasando de aquí a futuro de términos económicos para los Estados Unidos. Y cuando uno ve eso, el empobrecimiento de esas naciones más debilitadas o más débiles, porque precisamente los dueños del oro y la plata no son necesariamente los dueños del lugar donde se produce, o por lo menos donde están presentes. Y hago el hincapié en África, porque ahí también hay otros tipos también de minerales. Son para mí lo que va a provocar probablemente, y Dios no lo quiera, ¿verdad? Y no quiero crear una crisis donde no la hay, una hambruna aún mayor, o regresar a los años 80, donde se hizo lo de We Are the World y toda aquella cosa que todo el mundo recuerda. Adolfo, $3,030 la onza, ¿sí?, de oro. Diablo. ¿Cuántos chavos tendrá Anuel entonces guindando en el cuello? No sé. Pero la verdad, no, es que había gente que pronosticaba esto. Uno de ellos es Peter Schiff, que es de los que estaba aquí en Dorado y la pasó bien, y se pasaban hablando de que el nivel de endeudamiento de Estados Unidos iba a provocar obligatoriamente que se disparara el precio del oro, porque el valor del dólar iba a bajar, iba a colapsar. Y tú sabes, sí, porque tienes 36 trillones de dólares de deuda de Estados Unidos. La cosa es que la discusión no es cortar el gasto. No. La discusión es redirigir el gasto. Mira cómo son las cosas. O sea, no es que yo voy a recortar el gasto, es que yo voy a moverlo de la dirección que yo quiero, dando alivios contributivos, y con los impuestos de tarifa, pues yo voy a lograr cubrir la deficiencia. Nada. Quiero plantear... No ni siquiera aumentar la producción de inmediato. No. Es aumentar la producción eventualmente, apostando a que se aumente. Y ese era mi último punto. Quería plantearte a ver cómo tú lo ves. Porque mi percepción es que este tema de los aranceles es ya la estrategia de Trump. O sea, antes había una duda de que los aranceles eran un asunto de negociación, pero estamos a 15 días de que llegue el 2 de abril, y el presidente está planteando recíprocamente
todo país que tenga algún tipo de arancel, tarifa, algún tipo de subsidio, yo le voy a poner tarifas iguales ¿verdad? Y subsidios iguales, castigos iguales, etcétera. El peligro de eso obviamente es que si el presidente tiene discreción para qué industria sí, qué industria no, pues entonces cualquier persona viene y le cabilda al presidente y pues yo me librero y aquel no. Y eso pues tiene sus problemas. Pero eso es otra cosa. Eso es otro tema. Yo sí quería plantearte, quería saber tu opinión sobre qué plan debe tener Puerto Rico para precisamente tener esa conversación. ¿Cuál es nuestro rol en ese nuevo orden mundial? ¿A dónde vamos nosotros? O sea, ¿qué se supone que Puerto Rico haga ante este realineamiento global? Y te digo esto con mucho respeto y te quiero escuchar porque vi la columna de Cox Salomar y vi la columna, siento que todo el mundo está en una deshonestidad intelectual. O sea, Cox Salomar plantea, Cox Salomar siendo el candidato a comisionado residente del Partido Popular que perdió y que, ¿verdad?, era un soberanista reconocido y que después dijo que él no era necesariamente y después que sí. Pero nada, no importa. Yo entiendo, políticamente renegó y volvió para atrás. Está bien, eso le pasa a cualquiera. Pero Cox Salomar, que es una persona conocedora, dice que esto de buscar la independencia con este memorando es un disparate jurídico y es una vergüenza, ¿no? Etcétera. Y una falta de honestidad intelectual, etcétera. Me pareció bien interesante su lenguaje, porque es básicamente lo mismo que aplica, y lo dijo Luis Balbino, aplica exactamente lo mismo para libre asociación. O sea, aquí, para mí eso es una movida política, y yo en eso, yo lo veo diferente a ti, creo yo. Yo lo veo como que es una movida política, igual que hacen los estadistas que montan estructuras y cosas para llevar un mensaje de la estadidad, y aquí, pues, un grupo de independentistas es lo mismo. Que creo que le hace mucho daño a Juan Dalmau, porque a la larga lo que va a pasar es adiós. ¿Ves que ustedes realmente tienen la independencia en la cocina? Y creo que eso a quien único ayuda a todo este berenjenal, para mí, a Pablo José y el Partido Popular, eventualmente, ¿verdad? Te planteo eso, porque mientras nosotros estamos discutiendo y haciendo un entretenimiento de esto, aquí hay gente jugando esas grandes ligas y Puerto Rico es parte de un andamiaje económico porque aquí hay billones de dólares invertidos de los federales y Crowley, que es una empresa grande, esto gente son los grandes intereses, la ley de cabotaje que está con los republicanos de verdad y los demócratas y demócratas con la ley de las uniones, correcto. Por eso es mi punto. ¿Cuál es el rol de nosotros? Porque la gobernadora estaba full con la ley de cabotaje, aunque en un momento no estaba full con ellos. O sea, aquí ha habido siempre como que es como que un reposicionamiento. Mira, Puerto Rico, más allá del romantiqueo de todos los días, de tú tratar de conquistar a la novia, de lo que sucede aquí, con lo que tú me estás planteando, para mí, una de las cosas más importantes que uno tiene que decir, yo creo que en eso yo pienso igual que tú, en lo que puede ser en el asunto este del memorando. Los que hicieron el memorando de la independencia de Puerto Rico, oye, si usted cree en eso y usted cree que ese es el mecanismo, adelante, cada cual que haga y utilice su estrategia. Lo que pasa es que muchas veces, pues como vemos las cosas tan locales, el planteamiento es que lo que hizo, intentando de alguna forma adelantar esa causa, lo que hizo fue revolucionar aquí a un grupo y asustar a otros, justificando precisamente lo que se hablaba en la campaña, lo que fue tema de campaña en un momento dado. Y para mí esa es la parte donde yo creo que ha sido la gran diferencia en lo que fue el intento de recorrer un memorando, oye, y yo creo que lo hicieron bien al insinuar o hacer creer de alguna forma de que eso era un memorando que estaba corriendo realmente por ahí y dentro, claro, porque como Donald Trump se ha comportado de alguna manera bastante errático en algunas cosas, pues una cosa más, pues puede ser que se pueda pasar y uno lo pudiese hasta entender o validar. Pero la realidad es que esa situación o esa particularidad de ese memorando y el asunto de la estabilidad, cuando uno ve lo que está sucediendo en Puerto Rico, tú me preguntas que qué podemos hacer o cómo podemos involucrarnos dentro de lo que es esa retórica. Ya yo te tengo que decir que la realidad es que nosotros tengamos mucho que hacer o decir con relación a lo que está sucediendo en este nuevo ordenamiento mundial, yo creo que muy poco. Y no solamente eso, cuando hablamos del tema este de lo que está sucediendo con el oro, con la plata y el presupuesto y el dólar, aquí hay unas cosas que para mí son importantes darle un hincapié adicional. Y es el tema de que como estamos en el reposicionamiento de todo lo que está pasando,
a nivel mundial en términos de las negociaciones de Ucrania, de Rusia, de que Alemania está también teniendo una importancia particular en lo que es el tema militar y tantas otras cosas, lo que pasa en Canadá con el sentimiento antiamericano que está surgiendo ahora precisamente por haber dicho que si fuese un estado o no. Va a tener entonces Estados Unidos que tener un impacto económico directo en el presupuesto futuro de aquí a cuando lleguemos a la discusión de octubre en adelante, en términos de lo que sería el presupuesto asignado al asunto militar. Y si hay un asunto militar que atender y hay recortes al día de hoy, cuando ese reposicionamiento de presupuesto no está sucediendo a nivel interno, imagínense entonces ustedes lo que sucederá de acá a octubre en adelante. Esa es para mí una preocupación que quizás como estamos ahora tan temprano en el juego, no lo estamos discutiendo, no lo estamos viendo, pero cuando uno se proyecta a nivel económico, el nivel de inversión que pudiese tener Estados Unidos de cara a futuro para los próximos años, y como esto es un tema de que uno lo tiene que hacer básicamente a proyección, pues esa inversión probablemente no se pueda estar logrando. Así que me parece que para mí eso será lo más importante. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.